4 días después de Navidad, mi nieta Sofía me llamó por teléfono. Tiene 9 años. Su voz sonaba confundida cuando me preguntó: «Abuela, ¿por qué no estuviste en Navidad?». Sentí que el corazón se me partía. Le expliqué lo que mi hijo me había dicho. «Mi amor, es que papá y mamá iban a viajar, por eso no me invitaron». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego mi nieta dijo algo que me dejó sin aire en los pulmones. «Pero abuela, no viajamos. Estuvimos en casa todo el tiempo. Hubo cena, regalos, hasta vino el tío Roberto con mis primos». El mundo se detuvo. Mi hijo me había mentido. Me había dicho que iban a viajar para que yo no preguntara por qué no me invitaban. Colgué el teléfono temblando de rabia. Marqué el número de mi hijo. Lo que le dije en esa llamada le heló la sangre. «Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 10,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Eran las 4 de la tarde del 29 de diciembre cuando recibí esa llamada que cambiaría todo. Estaba sentada en mi sala, rodeada de decoraciones navideñas que había puesto con tanto cuidado y tanta esperanza. Luces de colores que parpadeaban en el árbol pequeño que instalé junto a la ventana. Esferas rojas y doradas que colgaban de las ramas. Un nacimiento que había armado yo sola sobre la mesa del comedor. Todo estaba ahí, esperando una visita que nunca llegó, una celebración que nunca sucedió. Una familia que decidió que yo no era parte de su Navidad. Cuando escuché la voz de Sofía del otro lado de la línea, sentí que algo se quebraba dentro de mí. «Abuela, ¿por qué no viniste en Navidad? Te extrañé». Esas palabras simples, inocentes, pronunciadas con la honestidad pura de una niña de 9 años que no entiende las crueldades del mundo adulto. Traté de mantener la calma. Traté de que mi voz no se quebrara cuando le expliqué: «Mi amor, es que tu papá me dijo que iban a viajar». Pensé que eso cerraría el tema. Pensé que Sofía diría algo como: «Ah, sí, fue divertido», y yo tendría que tragarme la mentira de mi hijo una vez más. Pero no. Lo que Sofía dijo después fue como recibir un puñetazo en el estómago. «¿Viajar? Pero no viajamos, abuela». Sentí que el mundo dejaba de girar, que el aire se volvía espeso, que las paredes de mi sala se cerraban sobre mí. «¿Cómo que no viajaron?», pregunté con voz que apenas reconocía como mía. Y entonces Sofía, sin saber que cada palabra era un cuchillo clavándose en mi corazón, comenzó a contarme sobre su Navidad. La Navidad de la que yo fui excluida deliberadamente. «Estuvimos en casa, abuela. Mi mamá hizo una cena grandísima. Había pavo, romeritos, ponche caliente. Mi papá puso lucecitas nuevas en el jardín. Quedó muy bonito. Y vino el tío Roberto con la tía Ana y mis primos Mateo y Luna. Jugamos toda la noche. Fue muy divertido». Cada detalle que Sofía compartía con entusiasmo infantil era una tortura para mí. Podía visualizar la escena perfectamente. La casa de mi hijo, la casa para cuya entrada di 600,000 pesos hace 5 años, llena de risas y alegría. La mesa del comedor, esa mesa donde tantas veces compartimos momentos felices, decorada con manteles festivos y platos llenos de comida deliciosa. Los niños corriendo por el jardín iluminado, los adultos brindando con copas de vino. Una familia completa celebrando, una familia de la que deliberadamente me excluyeron. Mientras mi nieta me describía su noche mágica, yo recordaba la mía. Sentada sola en esta sala vacía, mirando las decoraciones que puse esperando un milagro, comiendo una cena triste que preparé solo porque no podía soportar la idea de no cocinar nada en Nochebuena. Llorando frente a fotografías viejas de cuando mi esposo Arturo aún vivía, de cuando mi hijo Javier aún me amaba, de cuando yo era parte de algo. ¿Y tu papá? ¿Tu papá dijo algo de mí?, pregunté tratando de mantener la voz firme.
Sofía dudó un momento. Yo pregunté dónde estabas y mi mamá dijo que tenías cosas que hacer. Tenía cosas que hacer. Esa fue la excusa que Verónica, mi nuera, dio a mi nieta. Como si yo hubiera elegido no estar ahí. Como si yo hubiera tenido planes más importantes que pasar Navidad con mi familia. Como si yo no hubiera pasado la noche más solitaria de mi vida mientras ellos celebraban sin mí. En ese momento escuché la voz de Verónica al fondo. «Sofía, ¿con quién hablas?». Mi nieta respondió inocentemente. «Con mi abuela». Hubo un silencio, luego pasos apresurados, luego la voz de Verónica, ahora falsa y educada, tomando el teléfono. «Señora Gloria, ¿cómo está?». Esa voz que fingía cordialidad, que fingía respeto, cuando yo sabía perfectamente que Verónica me consideraba un estorbo, una complicación en su vida perfecta. «Verónica», dije con voz que salió más fría de lo que pretendía. «Sofía me contó que no viajaron». El silencio del otro lado fue incómodo, largo, pesado. Finalmente Verónica tartamudeó. «Ah, bueno, es que cambiamos los planes de último momento». Cambiaron los planes, como si eso lo explicara todo, como si eso justificara la mentira, como si eso borrara el hecho de que deliberadamente me excluyeron. ¿Y por qué nadie me avisó? ¿Por qué mi hijo me dijo que iban a viajar?, pregunté. Cada palabra salía cargada de dolor, de rabia, de años de sentirme menos importante. Verónica se puso defensiva inmediatamente. «Señora, tendrá que hablar eso con Javier». Por supuesto. Ella no iba a asumir responsabilidad. Ella iba a esconderse detrás de mi hijo, como siempre. «Exactamente eso voy a hacer», dije. Y colgué. Me quedé sentada en el sofá, sosteniendo el teléfono con manos que temblaban. Temblaban de rabia, de dolor, de la certeza devastadora de que mi propio hijo me había mentido para no tener que incluirme en su Navidad. Miré alrededor de mi sala. Las decoraciones que puse con tanta ilusión ahora me parecían patéticas. El árbol de Navidad con sus luces parpadeantes me miraba con lo que sentí como lástima. Había esperado. Dios, ¿cómo había esperado? Esperé que cambiaran de opinión sobre el viaje. Esperé que tocaran mi puerta la noche del 24. Esperé una llamada, un mensaje, algo que me dijera que no me habían olvidado completamente. Y mientras yo esperaba con mi cena solitaria y mis esperanzas tontas, ellos estaban celebrando, riendo, compartiendo, sin mí, porque yo era una complicación, porque Verónica había decidido que yo era demasiado problemática para una cena de Navidad. Y mi hijo a quien di la vida, a quien crié, a quien apoyé en cada momento de su existencia, simplemente obedeció. Me mintió, me excluyó. Me hizo pasar la peor Navidad de mi vida mientras él disfrutaba con su familia completa. En ese momento recordé la conversación que tuve con Javier 3 días antes de Navidad. Yo había llamado emocionada, esperanzada. «Hijo, ¿qué vamos a hacer en Navidad?». La pregunta más natural del mundo. La pregunta que cualquier madre hace esperando ser incluida. Y la respuesta de Javier, incómoda, evasiva. «Mamá, este año vamos a viajar. Verónica quiere ir a la playa con los niños». Yo había tragado mi decepción. Había sido comprensiva. Había dicho, «Ah, está bien, cuídense mucho». Y Javier, con voz que ahora reconocía como culpable, había dicho, «Sí, mamá, te llamamos cuando volvamos». Nunca llamó, porque nunca viajaron, porque la mentira fue solo para mantenerme lejos, para asegurarse de que yo no apareciera en su puerta la noche del 24, para garantizar que su Navidad sería perfecta, sin la complicación que representaba su madre. Sentada en ese sofá, con el teléfono todavía en mi mano, sentí como algo que había estado muriendo dentro de mí durante años, finalmente moría del todo. No fue el amor por mi hijo. Eso todavía dolía demasiado para estar completamente muerto. Fue algo más profundo. Fue la ilusión, la esperanza, la creencia tonta de que el sacrificio genera gratitud, de que dar todo por tus hijos garantiza que ellos te amarán incondicionalmente, de que ser buena madre es suficiente para no ser descartada. Tomé el teléfono con decisión.
Mis manos ya no temblaban. Ahora estaban firmes, firmes con la certeza de lo que tenía que hacer. Marqué el número de Javier. Cada tono de llamada era como un latido de mi corazón, un latido que bombeaba no sangre, sino furia, justicia, determinación. Él contestó al tercer tono. «¿Mamá? ¿Qué pasó?» Su voz sonaba normal, casual, como si no me hubiera mentido, como si no me hubiera hecho pasar la peor Navidad de mi vida. «Sofía me llamó», dije. Mi voz era hielo puro. Javier dudó. Pude escuchar en ese silencio que sabía exactamente lo que venía. «Ah, ¿sí?» Me dijo que no viajaron, que estuvieron en casa en Navidad, con tío Roberto, con primos, con cena grande, con luces nuevas en el jardín. Silencio del otro lado de la línea. Silencio largo y pesado donde pude escuchar a mi hijo buscando desesperadamente alguna excusa, alguna mentira que pudiera cubrir la mentira original. Y lo que dije después, lo que le dije en esa llamada, cambió todo. Le cambió la vida a él. Me cambió la vida a mí. Y desató una guerra que nadie en esa familia esperaba. ¿Alguna vez te han mentido las personas que más amas? ¿Alguna vez has sentido que tu familia te ve como un estorbo en vez de un tesoro? Quédate conmigo, porque lo que pasó después nadie lo vio venir. Mi nombre es Gloria. Tengo 63 años y soy viuda desde hace 6. Cuando mi esposo Arturo murió de un derrame cerebral fulminante, sentí que el mundo se acababa. Llevábamos casados 40 años. 4 décadas de vida compartida. De alegrías y tristezas enfrentadas juntos. De un amor que pensé que duraría para siempre, pero que la muerte decidió cortar demasiado pronto. Arturo me dejó sola, sí, pero también me dejó segura económicamente. Nuestra casa, ubicada en una zona que con los años se valorizó enormemente, hoy vale 4.500.000 pesos. Además, teníamos ahorros de 1.800.000 pesos que habíamos acumulado durante décadas de trabajo honesto y sacrificio. En total, 6.300.000 pesos en patrimonio. Dinero que Arturo y yo ganamos centavo a centavo, que ahorramos privándonos de lujos, que guardamos pensando en nuestro futuro y en dejarle algo a nuestro hijo. Javier es mi único hijo. Tiene 40 años ahora. Está casado con Verónica desde hace 12 años. Tienen 3 hijos, Sofía de 9 años, Lucas de 7 y Emilia de 5. Durante los primeros años después de la muerte de Arturo, la relación con la familia de Javier era hermosa. Yo me había convertido en la abuela presente, la abuela que cuida. Iba a su casa 3, 4 veces por semana. Recogía a los niños de la escuela, les hacía de comer, los ayudaba con las tareas, les contaba historias, los llenaba de amor. También ayudaba a Javier y Verónica económicamente cuando lo necesitaban. Un poco aquí para la luz, un poco allá para el súper. Nunca pedían directamente, pero yo veía las necesidades y simplemente daba, porque eso hacen las madres. Hace 2 años Javier vino a mi casa nervioso. «Mamá, necesito pedirte algo grande». Me explicó que había encontrado una oportunidad de negocio, una inversión que podría cambiar su vida. Necesitaba 400.000 pesos. Yo no lo pensé 2 veces. Transferí el dinero al día siguiente. «Te lo pago pronto, mamá», prometió Javier. El negocio nunca prosperó. Los 400.000 pesos nunca regresaron. Hace 1 año comencé a notar cambios en Verónica. Antes era cariñosa conmigo. Me llamaba para contarme cosas. Me invitaba a tomar café. Pero de repente se volvió distante, fría. Las invitaciones a su casa comenzaron a espaciarse. Las llamadas telefónicas se hicieron menos frecuentes. Y cuando yo llamaba, siempre había una excusa. «Estamos ocupados. Los niños tienen tarea. Tenemos planes». Hace 3 meses fue el cumpleaños de Sofía. Yo esperaba la invitación como todos los años, pero nunca llegó. Cuando llamé a Javier para preguntar, me dijo: «Mamá, es que Verónica quiere una fiesta pequeña, solo nosotros, solo nosotros». Como si yo no fuera parte de ese nosotros. Como si después de años de cuidar a esa niña, de amarla, de ser su abuela presente, ahora fuera una extraña que no merecía estar en su cumpleaños.
Hace un mes fue Día de Acción de Gracias. Misma historia, misma excusa. Es una cena íntima, mamá. Y ahora Navidad. La mentira sobre el viaje, la exclusión deliberada, la certeza devastadora de que mi familia ya no me quiere en su vida. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya está suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 10,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Cuando Javier finalmente habló después de ese silencio largo y culpable, intentó justificarse. Mamá, es que cambiamos de planes a último momento. Su voz sonaba débil, insegura, la voz de alguien que sabe que está mintiendo y que ha sido descubierto. ¿Y no pudiste avisarme? ¿No pudiste invitarme?, pregunté. Cada palabra salía cargada de todo el dolor que había acumulado durante meses, durante años. Es que ya teníamos todo organizado y... Lo interrumpí. No podía escuchar más excusas, más mentiras envueltas en justificaciones patéticas. No me mientas más, Javier. ¿Por qué no me invitaron? Hubo un suspiro profundo del otro lado de la línea, un suspiro de derrota, de alguien que sabe que ya no puede seguir evadiendo la verdad. Mamá, no es personal. ¿No es personal? ¿Mentirme para que pase Navidad sola no es personal? Sentí que mi voz subía de volumen, que la rabia que había estado conteniendo durante tanto tiempo finalmente encontraba salida. Javier dudó. Luego dijo algo que me destrozó completamente. Verónica quería una Navidad tranquila, sin complicaciones. Complicaciones. Esa palabra resonó en mi cabeza como una campana. Yo era una complicación. La madre que dio la vida a ese hombre. La abuela que cuidó de sus hijos. La mujer que prestó 400,000 pesos sin pestañear. Yo era una complicación. ¿Complicaciones? ¿Yo soy una complicación? Apenas podía pronunciar las palabras. Javier no respondió. Su silencio era respuesta suficiente. Javier, te hice una pregunta. Finalmente habló. Y lo que dijo fue peor que cualquier insulto directo. Verónica dice que tú, que siempre opinas sobre cómo educamos a los niños, que te metes en cosas. Me meto. Cuidar de sus hijos cuando ellos trabajaban era meterme. Preparar comida para toda la familia era meterme. Preocuparme porque los niños no hicieran la tarea era meterme. Amar a mis nietos y querer lo mejor para ellos era meterme. ¿Me meto? ¿Cuidar de tus hijos toda semana durante años es meterme?, pregunté. Javier tartamudeó algo incoherente. Entonces decidí ir directo al punto del dinero. Porque si iba a ser reducida a una complicación, entonces tal vez era hora de hablar de complicaciones reales. ¿Prestarte 400,000 pesos que nunca devolviste es meterme? Silencio absoluto del otro lado. Javier no tenía respuesta para eso, porque la verdad es clara y dolorosa. Cuando necesitaba mi dinero, yo no era una complicación. Cuando necesitaba niñera gratuita, yo no era una complicación. Solo me volví complicación cuando Verónica decidió que ya no me quería en su vida, y mi hijo, débil, manipulable, simplemente obedeció. Continué hablando. Las palabras salían ahora como río desbordado. Toda mi vida te di todo. Cada centavo que tu padre y yo ganamos, lo invertimos en ti. Tu educación, tu ropa, tu universidad. Esta casa donde vives, para cuya entrada di 600,000 pesos. Y ahora tu esposa decide que soy una complicación y tú simplemente obedeces. Mamá, estás exagerando. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. ¿Exagerando? Me mentiste para que pasara Navidad sola. Mientras yo lloraba mirando fotos viejas de cuando tu padre vivía, de cuando éramos una familia de verdad, ustedes estaban celebrando, riendo, brindando, con la familia completa, excepto conmigo. Lo siento, mamá, pero es mi familia. Y ahí estaba, la verdad final, devastadora. Yo soy tu familia, grité. No pude contenerme. Toda la rabia, todo el dolor, todo el rechazo acumulado salió en ese grito. Javier se quedó callado. Luego dijo algo que me congeló la sangre. Ya eres mayor, mamá.
No puedes esperar que siempre estemos disponibles para ti. Mayor. Como si 63 años me convirtieran en carga. En alguien sin derecho a esperar amor, a esperar inclusión, a esperar que mi único hijo me invite a pasar Navidad con mi familia. Sentí algo romperse dentro de mí en ese momento. Algo que nunca volvería a pegarse. Era la ilusión de que mi hijo me amaba como yo lo amaba a él, la ilusión de que el sacrificio maternal generaba gratitud filial, la ilusión de que yo importaba. Tienes razón, Javier. No puedo esperar nada de ti, dije. Mi voz ahora era calmada, fría, peligrosamente tranquila. Mamá, no te pongas así, empezó Javier. Pero yo ya había tomado una decisión que cambiaría todo. Esta conversación no terminó. Voy para tu casa. Ahora. Mamá, no es buen momento. No me importa. Estaré ahí en 30 minutos. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé sentada un momento más, respirando profundo, calmando el temblor de mis manos. Luego me levanté, fui a mi habitación, abrí el cajón de mi escritorio, saqué una carpeta gruesa, una carpeta que contenía documentos, comprobantes, transferencias bancarias, recibos, pruebas de todo lo que había dado a esa familia durante años. Nunca pensé que necesitaría estas pruebas. Nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que recordarle a mi hijo todo lo que hice por él. Pero ese día había llegado. Tomé mi bolso, guardé la carpeta, tomé las llaves de mi auto y salí de mi casa con una determinación que no había sentido en años. Iba a enfrentar a mi hijo, iba a poner las cartas sobre la mesa, y lo que estaba por pasar en esa casa cambiaría nuestras vidas para siempre. El trayecto hasta la casa de Javier duró exactamente 28 minutos. Cada minuto fue una eternidad. Conducía con las manos apretadas al volante, la mente corriendo, pensando en todo lo que iba a decir, en todo lo que necesitaba que él supiera, que entendiera. Llegué a su casa, esa casa grande en fraccionamiento bonito, casa que no podrían haber comprado sin mi ayuda. Estacioné en la entrada, respiré hondo y caminé hacia la puerta. Toqué el timbre con firmeza, escuché pasos, la puerta se abrió. Era Verónica. Su cara cambió inmediatamente cuando me vio, de neutral a incómoda en un segundo. Señora Gloria, dijo con voz tensa. No le di oportunidad de decir más. Entré sin pedir permiso, sin esperar invitación, porque esta también era mi casa. Mi dinero había ayudado a comprarla. Necesito hablar con mi hijo, dije caminando directamente hacia la sala. Javier apareció desde la cocina. Se veía nervioso, culpable. Mamá, ¿qué haces aquí? En ese momento escuché gritos de alegría. Los niños habían visto que llegué. ¡Abuela!, gritaron Sofía, Lucas y Emilia corriendo hacia mí. Se lanzaron a mis brazos. Los abracé con fuerza, con lágrimas en los ojos, porque estos niños me amaban. Estos niños no me veían como complicación. Estos niños solo veían a su abuela. Los extrañé mucho, les dije besando sus cabezas. Verónica intervino rápidamente. «Niños, vayan a su cuarto». «Pero mamá», protestó Sofía, «a su cuarto, ahora». Los niños obedecieron a regañadientes. Subieron las escaleras mirando hacia atrás con tristeza. Y entonces quedamos solo los tres. Javier, Verónica y yo. En esa sala donde tantas veces habíamos compartido momentos familiares. Me senté en el sofá sin ser invitada. Abrí mi bolso. Saqué la carpeta. La coloqué sobre la mesa de centro con un golpe seco que resonó en el silencio tenso. Javier me miraba confundido. «¿Qué es eso?», preguntó. Y sonreí. Una sonrisa sin alegría. Una sonrisa de alguien que está a punto de cambiar todo el juego. «Son documentos, Javier. Documentos que muestran todo lo que he dado a esta familia». Y entonces abrí la carpeta. El primer documento que saqué era una transferencia bancaria. Fecha: 5 de marzo de hace 5 años. Monto: 600,000 pesos. Concepto: apoyo para enganche de casa. Lo coloqué sobre la mesa frente a Javier.
Vi cómo su cara se ponía pálida. Mamá, empezó, pero yo lo interrumpí. 600,000 pesos que di para que pudieran comprar esta casa. Esta casa donde ahora me dicen que no es buen momento para visitarlos. Saqué el segundo documento. Transferencia bancaria. Fecha: 14 de enero de hace 2 años. Monto: 400,000 pesos. Concepto: préstamo para negocio. 400,000 pesos que me pediste prestados, que prometiste devolver pronto, que nunca devolviste. Javier no decía nada. Solo miraba los documentos como si fueran serpientes venenosas, pero no había terminado. Saqué el tercer conjunto de documentos. Eran recibos, cientos de recibos, de supermercado, de jugueterías, de tiendas de ropa, de útiles escolares, todos con mi firma, todos pagados por mí. 300,000 pesos en 5 años. Comida que compré para esta familia, ropa que compré para mis nietos, juguetes, zapatos, mochilas, todo lo que veía que necesitaban y ustedes no podían pagar, yo lo pagaba sin decir nada. Verónica se había quedado completamente callada. Javier tenía la boca abierta. Saqué mi celular. Abrí la calculadora. Sumé los números en voz alta para que quedara perfectamente claro. 600,000 más 400,000 más 300,000. Presioné el botón de suma. 1,300,000 pesos. Dejé que ese número flotara en el aire, que se asentara, que ellos entendieran la magnitud. 1,300,000 pesos que les di a lo largo de los años, sin pedir nada a cambio, sin reclamar, sin recordarles constantemente su deuda, solo dando, porque eso hacen las madres, porque los amo, porque son mi familia. Miré directamente a Verónica, y en pago por esto, me mintieron para que pasara Navidad sola. Verónica finalmente habló. Su voz salió defensiva, casi ofendida. Nadie pidió eso. Esas palabras fueron como combustible al fuego. ¿No? ¿No pidieron cuando vinieron a mi casa desesperados porque necesitaban el enganche? ¿No pidieron cuando el negocio de Javier fracasó y necesitaban 400,000 pesos urgentemente? Verónica se quedó muda. Porque no había argumento contra la verdad, continué. Y en pago por esto, me convirtieron en una complicación, en alguien que ya no merece estar en las cenas familiares, en alguien a quien hay que mentirle para mantenerla alejada. Javier intentó justificarse. Mamá, entiéndelo. Verónica tiene derecho a decidir quién viene a su casa. Me reí. Fue una risa amarga, sin humor, llena de dolor. ¿Su casa? La casa que yo ayudé a pagar. Verónica finalmente explotó. Había estado conteniendo su verdadero sentimiento y ahora salía como volcán. Ya estamos hartos, siempre recordándonos lo que nos dio, como si nos cobrara favores. Me quedé mirándola en silencio, procesando lo que acababa de decir. Hartos. Estaban hartos de mí, hartos de la mujer que sacrificó su dinero, su tiempo, su energía, por esta familia. Y mi hijo, a quien di la vida, no dijo nada en mi defensa. No le dijo a su esposa que se callara. No me defendió. Solo se quedó ahí parado, dejando que su esposa me gritara en la casa que yo ayudé a comprar. Entonces así es como me ven, dije con voz que temblaba, como alguien que les cobra favores. Nadie respondió. El silencio era ensordecedor. Me levanté del sofá, tomé mi bolso, pero antes de irme, dije algo que los dejó congelados. Está bien, tienen razón en una cosa. Javier me miró confundido. ¿En qué? Ya no voy a recordarles lo que les di. Vi un destello de alivio en la cara de Verónica. Pensó que me había rendido, que me iba a ir callada y sumisa como siempre. Pero entonces terminé la frase, porque lo voy a recuperar. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, el sonido de mi propia respiración, el latido acelerado de mi corazón. Metí la mano en mi bolso. Saqué otro documento. Este era diferente. Tenía membrete legal, sellos oficiales. Era una notificación elaborada por mi abogado, un abogado que había consultado 2 días antes. Después de pasar Navidad sola, después de llorar durante horas,
después de decidir que ya era suficiente. Esto es una demanda legal. Exijo la devolución de 1.300.000 pesos. Las palabras cayeron como bombas. Javier palideció completamente. ¿Qué? ¿No puedes hacer eso? Sí puedo. Tengo todos los comprobantes, transferencias bancarias, recibos, todo documentado. Verónica gritó. Eso fue un regalo. No puedes pedir de vuelta un regalo. La miré directamente a los ojos. No fueron regalos, fueron préstamos, y nunca firmamos ningún documento que dijera que eran donaciones. Mi abogado había sido muy claro en esto. En México, sin un documento formal que especifique que una transferencia de dinero es una donación, legalmente puede ser considerada un préstamo, y todos los préstamos deben ser devueltos. Javier intentó razonar. Su voz sonaba desesperada ahora. Mamá, esto es ridículo. Ningún juez. Mi abogado dice que tengo 90% de probabilidad de ganar. Vi cómo el color se iba completamente de la cara de Verónica. No tenemos ese dinero, susurró. Lo sé, por eso el juez probablemente ordenará embargo de bienes. Javier me miró con horror. ¿Embargo? ¿De qué? Miré alrededor de la sala. Esta sala con sus muebles bonitos, su televisión grande, sus adornos caros, y luego miré directamente a Javier. De esta casa, por ejemplo. El silencio que siguió fue devastador. Podía ver en sus caras que finalmente entendían, que finalmente comprendían que no estaba jugando, que no estaba amenazando vacíamente, que iba completamente en serio. No puedes hacer esto, dijo Javier. Su voz era apenas un susurro. Ustedes decidieron que yo era una complicación, que no merecía pasar Navidad con mi familia, que merecía ser mentida y excluida, pues ahora van a entender lo que es realmente una complicación. Verónica comenzó a llorar. Lágrimas de rabia, de miedo, de la comprensión de que su vida perfecta estaba a punto de desmoronarse. Esto es venganza, sollozó. No, esto es justicia. Venganza sería haberles mentido como ustedes me mintieron a mí. Venganza sería hacerles pasar lo que me hicieron pasar. Esto es simplemente recuperar lo que es mío. Javier jugó su última carta, la carta que sabía que me dolería más. Los niños, mamá. Piensa en los niños. Esas palabras me atravesaron como cuchillo, porque sí pensaba en los niños. Pensaba en ellos constantemente, en cómo esto los afectaría, en cómo sufrirían, pero también pensaba en algo más. Pensé en los niños cada vez que los cuidé, cada vez que les compré ropa, cada vez que pagué su escuela cuando ustedes no podían. Pensé en ellos todo el tiempo. ¿Ustedes pensaron en mí cuando decidieron mentirme? No hubo respuesta, porque no había respuesta posible. Dejé la notificación legal sobre la mesa de centro, junto a todos los comprobantes de mi generosidad, de mi amor, de mi sacrificio que nunca fue apreciado. Tienen 30 días para responder. Mi abogado los contactará con los detalles del proceso legal. Caminé hacia la puerta. Cada paso era pesado. Cada paso dolía, porque estaba dejando atrás no solo una casa, estaba dejando atrás una relación, una familia, un hijo, pero también estaba recuperando algo. Estaba recuperando mi dignidad. Cuando llegué a la puerta, escuché pasos pequeños en la escalera. Era Sofía. Había estado escuchando. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Abuela, ¿ya te vas?» Me agaché a su nivel. Limpié sus lágrimas con mis dedos temblorosos. «Sí, mi amor, pero volveremos a vernos». «¿Cuándo?», preguntó con voz quebrada. «Cuando tus papás entiendan lo que hicieron». La abracé fuerte. Respiré el olor de su cabello. Guardé ese momento en mi memoria, porque no sabía cuándo sería la próxima vez. Luego me levanté y salí de esa casa. Caminé hacia mi auto sin mirar atrás, porque si miraba atrás, tal vez me quebraría, tal vez cedería, tal vez perdonaría demasiado pronto. Y no podía hacer eso. No todavía. Conduje de regreso a mi casa con lágrimas corriendo por mis mejillas. Pero eran lágrimas diferentes. No eran solo de dolor, eran también de liberación, de alguien que finalmente había dicho basta, que finalmente había puesto límites,
que finalmente había elegido su dignidad sobre la necesidad desesperada de ser amada. Cuando llegué a mi casa, me senté en la sala. En esa sala con las decoraciones navideñas que ahora me parecían reliquias de otra vida. Y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí paz. ¿Tú también has tenido que poner límites a las personas que amas? ¿También has tenido que elegir entre tu dignidad y mantener la paz familiar? Sigue conmigo, porque lo que vino después cambió todo para siempre. Los siguientes 3 meses fueron una montaña rusa emocional. El proceso legal avanzaba lentamente pero con firmeza. Mi abogado, el licenciado Ramírez, era un hombre meticuloso y experimentado. Señora Gloria, este es un caso sólido. Tiene toda la documentación necesaria, me aseguró en nuestra segunda reunión. Javier contrató su propio abogado, por supuesto. Un hombre más joven que intentó argumentar que todas las transferencias habían sido donaciones voluntarias, que yo había dado ese dinero sin esperar devolución, que era acto de generosidad maternal, no préstamo. Pero mi abogado estaba preparado. Presentó conversaciones de WhatsApp, mensajes donde Javier decía, «Te lo pago pronto, mamá», emails donde prometía devolución, llamadas grabadas donde hablábamos de plazos. No había forma de argumentar que eran donaciones cuando existía evidencia clara de promesas de devolución. El juez, después de revisar toda la documentación, emitió su primera determinación. Las transferencias de dinero sin documento formal de donación y con evidencia de promesas de devolución constituyen préstamos. El demandado está obligado a devolver el monto completo. Javier fue ordenado a pagar 1.300.000 pesos en un plazo de 12 meses. Si no cumplía, sus bienes serían embargados empezando por la casa. Cuando el licenciado Ramírez me dio la noticia, sentí una mezcla extraña de triunfo y tristeza. Había ganado legalmente, pero había perdido a mi hijo. ¿Valía la pena? Me preguntaba eso constantemente durante las noches de insomnio. 2 semanas después de la orden judicial, Javier me llamó. Era la primera vez que hablábamos desde aquella confrontación en su casa. «Mamá», su voz sonaba rota, cansada. «Necesitamos hablar». «Habla», dije con voz neutra. «Por favor, retira la demanda. No tenemos ese dinero. No podemos pagarlo». Debieron pensar en eso antes. «Mamá, vamos a perder la casa. Yo perdí mi familia, perdí mi Navidad, perdí mi dignidad. Ustedes pueden perder su casa». Hubo un silencio largo. Luego Javier jugó su carta desesperada. «¿Ni siquiera por tus nietos? ¿Vas a dejar que tus nietos pierdan su casa?» Esas palabras me dolieron profundamente, porque amaba a esos niños, porque la idea de que sufrieran me destrozaba. Pero también entendía algo que Javier no entendía. Mis nietos van a aprender una lección importante. Van a aprender que las acciones tienen consecuencias, que no puedes tratar mal a las personas y esperar que todo siga igual. «Mamá, no, Javier. Decidiste que yo era una complicación, que tu esposa era más importante que tu madre, que una Navidad tranquila valía más que mi presencia. Ahora vive con esas decisiones». Colgué el teléfono. Y lloré. Lloré porque dolía, porque elegir dignidad sobre amor familiar es una de las cosas más difíciles que puede hacer un ser humano. Lloré porque sabía que no había vuelta atrás. Los siguientes meses, Javier y Verónica intentaron desesperadamente conseguir el dinero. Vendieron sus 2 autos y compraron uno solo más barato. Vendieron muebles, joyas, todo lo que podían, pero no era suficiente. Ni siquiera se acercaba a 1.300.000 pesos. Javier me llamaba semanalmente, suplicando. «Mamá, ya vendimos todo, por favor». Pero yo me mantenía firme. «Tienen 11 meses más. No vamos a conseguirlo en 11 meses. Entonces tal vez deberían haber pensado mejor antes de excluirme de su Navidad». 6 meses después de la orden judicial, ocurrió lo inevitable. Javier no pudo cumplir con los pagos parciales que el juez había establecido. El banco, viendo el riesgo de embargo, comenzó a presionar. La casa fue puesta en venta forzada. Valía aproximadamente 3.500.000 pesos en el mercado.
Pero Javier aún si te gustó esta historia de hipoteca, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, 200,000 porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia. Después de pagar la hipoteca de 2 millones y pagarme a mí el 1.300.000, no sobró nada. Cero. La familia de Javier tuvo que mudarse a un apartamento alquilado. Pequeño, en zona menos bonita. Los niños tuvieron que cambiar de escuela. Cuando recibí la transferencia del 1.300.000 pesos a mi cuenta, me senté frente a mi computadora mirando los números. Había recuperado mi dinero, pero el costo había sido altísimo. Verónica me mandó un mensaje lleno de rabia. Espero que esté feliz. Destruyó a su propia familia. No respondí, porque no estaba feliz. Estaba en paz, que es diferente. Usé el dinero de manera muy específica. 500,000 pesos para renovar completamente mi casa. La casa que Arturo y yo compramos juntos. La convertí en mi santuario. Pintura nueva. Muebles nuevos. Jardín renovado. Un espacio que era completamente mío. 200,000 pesos los usé para viajar. Fui a España, a Italia, a Francia. Lugares que Arturo y yo siempre quisimos visitar pero nunca pudimos. Viajé sola, pero nunca me sentí sola. Conocí gente maravillosa, vi lugares hermosos, viví. Los 600,000 restantes los invertí en un fondo de inversión de renta fija. Seguro, estable, que me genera ingresos mensuales para vivir cómodamente. Un año después del juicio, mi vida era completamente diferente. Tengo 64 años ahora. Vivo en mi casa hermosa y renovada. He viajado a 5 países. Entré a grupos de viudas donde hice amigas genuinas. Salimos a cenar. Vamos al teatro, al cine. Compartimos risas y apoyo. Tengo vida social activa. Tengo paz. Tengo dignidad. Sofía me manda cartas. Su letra infantil rompe mi corazón cada vez. Abuela, te extraño. Papá llora mucho. Mamá está enojada todo el tiempo. Lucas pregunta cuándo vas a venir. Emilia ya casi no te recuerda. Le respondo siempre. Te quiero mucho, mi amor. Esto no es tu culpa. Algún día entenderás. Pero mantengo mi distancia de Javier y Verónica. No he vuelto a verlos. No he vuelto a hablar con ellos directamente. Hace 2 meses, Javier intentó una reconciliación. Me llamó desde un número desconocido. Probablemente sabía que no contestaría si veía su nombre. Mamá, ya aprendimos la lección. Por favor, necesito a mi madre. La lección era no mentir a tu madre, no tratarla como complicación, no excluirla de la familia. La aprendieron muy tarde. ¿Nunca me vas a perdonar? Me quedé en silencio pensando en esa pregunta. Ya te perdoné, Javier, pero perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa volver a como estábamos antes. ¿Entonces nunca vamos a volver a ser familia? Dejamos de ser familia el día que decidiste que tu esposa era más importante que tu madre, el día que me mentiste para mantenerme alejada, el día que me convertiste en complicación en vez de en bendición. Colgó llorando. Y yo me quedé sentada en mi sala renovada, en paz con mi decisión. Verónica me mandó un mensaje la semana pasada, diferente a su mensaje anterior lleno de rabia. Este era más calculado, manipulador. Señora Gloria, todo esto fue por una Navidad. ¿No cree que ya es suficiente castigo? Le respondí. Fue la única vez que respondí directamente a ella en todo este año. No fue por una Navidad, Verónica. Fue por años de sentirme menos importante. Fue por ser llamada complicación. Fue por la mentira. Fue por el desprecio. La Navidad fue solo la gota que derramó el vaso. No respondió. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Han pasado 2 años desde aquella llamada de Sofía. 2 años desde que descubrí la mentira que cambió todo. Ahora tengo 65 años y vivo una vida que nunca imaginé. Una vida que elegí. Una vida construida sobre dignidad en vez de sobre sacrificio no correspondido. La familia de Javier sigue viviendo en ese apartamento pequeño. Sé esto porque Sofía me lo cuenta en sus cartas. Mi nieta tiene 11 años ahora y escribe con más claridad.
con más comprensión de lo que pasó. Abuela, mamá y papá pelean mucho por dinero. Papá dice que todo es culpa de mamá por haberte tratado mal. Mamá dice que tú eres la mala por no perdonar. Yo solo quiero volver a verte. Cada carta de Sofía me rompe y me fortalece al mismo tiempo. Me rompe porque extraño a mis nietos con un dolor físico. Me fortalece porque me recuerda por qué tomé esta decisión, por qué elegí dignidad. Le escribo de vuelta siempre. Mi amor, no soy mala por poner límites. Algún día, cuando seas mayor, entenderás que amar a alguien no significa dejar que te lastimen, que el perdón no significa volver a exponer tu corazón a las mismas personas que lo rompieron. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Javier ha intentado contactarme varias veces más. Llamadas desde números desconocidos, mensajes a través de conocidos mutuos. Una vez hasta apareció en mi puerta. No abrí. Me quedé del otro lado mirando por la mirilla mientras él tocaba el timbre repetidamente. Mamá, por favor, solo quiero hablar. Solo 5 minutos. No abrí, porque sabía que 5 minutos se convertirían en súplicas, en lágrimas, en promesas de que todo sería diferente. Y yo caería, porque soy madre, porque una parte de mí siempre querrá creer que mi hijo puede cambiar. Pero la parte más fuerte de mí, la parte que he cultivado durante estos 2 años, sabe la verdad. Sabe que Javier no cambió porque entendió. Cambió porque perdió. Y hay una diferencia enorme entre arrepentimiento genuino y arrepentimiento por consecuencias. Mi vida ahora es rica de maneras que nunca esperé. Conocí a un grupo de mujeres en mi viaje a España. Todas viudas. Todas entre 60 y 70 años. Todas con historias de familia que las decepcionaron. Nos hicimos amigas. Nos escribimos constantemente. Planeamos vernos de nuevo el próximo año en Portugal. También me uní a un club de lectura aquí en mi ciudad. Nos reunimos cada jueves en la tarde. Leemos novelas, biografías, poesía, discutimos los libros con café y galletas. Reímos, compartimos nuestras vidas. Estas mujeres se han convertido en mi familia elegida. Empecé a tomar clases de pintura también. Algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo. Resulta que tengo talento para los paisajes. Mi instructor dice que tengo ojo para el color, para la composición. He vendido 3 pinturas pequeñas en una exposición local, no por el dinero, por la validación de que a los 65 años todavía puedo crear, todavía puedo aprender, todavía puedo ser más que solo madre y abuela. Mi casa es mi santuario ahora. Cada rincón refleja mis gustos, mis elecciones. No hay nada aquí que me recuerde el dolor. Las fotos viejas de Javier de niño las guardé en una caja en el ático. No las tiré porque todavía duelen demasiado, pero tampoco las tengo a la vista porque necesito vivir en el presente, no en el pasado doloroso. Tengo fotos nuevas ahora, de mis viajes, de mis amigas, de mis pinturas, de mi jardín florecido, de atardeceres hermosos, de una vida vivida plenamente. El dinero que recuperé me dio seguridad. Los 600,000 pesos invertidos me generan ingresos pasivos que complementan mi pensión. Vivo cómodamente. No lujosamente, pero cómodamente. Y esa comodidad fue comprada con mi dignidad defendida, con mi negativa a seguir siendo tratada como menos que. Hace un mes recibí una carta diferente. No de Sofía, de Javier. Escrita a mano en papel que parecía haber sido mojado con lágrimas. Mamá, no sé si leerás esto, no sé si te importa, pero necesito decirlo. Tenías razón. En todo. Dejé que Verónica te tratara como complicación. Dejé que tus sentimientos fueran menos importantes que mantener paz en mi matrimonio. Te mentí. Te excluí. Te rompí el corazón. Y ahora vivo con las consecuencias. Mi matrimonio está destruido. Verónica me culpa por todo. Los niños preguntan por ti constantemente. Perdimos nuestra casa, nuestra estabilidad, todo. Y lo peor es que perdí a mi madre. No por tu culpa, por la mía. No te pido perdón porque no lo merezco.
No te pido que vuelvas porque sé que no lo harás. Solo necesitaba que supieras que finalmente entiendo. Entiendo que el amor maternal no es infinito, que tiene límites, que cuando lo pisoteas suficientes veces, se rompe. Y yo lo rompí. Espero que seas feliz, mamá. Espero que tu vida sin mí sea mejor que tu vida conmigo, porque te mereces felicidad. Siempre la mereciste, y yo fui demasiado ciego para dártela. Tu hijo que te perdió, Javier. Leí esa carta 3 veces. Lloré. Lloré por lo que pudo ser, por la relación que perdimos, por los años que no recuperaremos. Pero no respondí, porque algunas heridas son demasiado profundas. Algunos puentes están demasiado quemados. Y está bien dejar ir. Está bien elegir paz sobre reconciliación forzada. Guardé la carta en la misma caja del ático donde están las fotos viejas. Tal vez algún día podré leerla sin llorar. Tal vez algún día el perdón completo llegará. Pero ese día no es hoy. Hoy elijo mi vida nueva. Mi familia elegida. Mi dignidad recuperada. Ayer tuve cena con mis amigas del club de lectura. Reímos tanto que me dolió el estómago. Hablamos sobre nuestros libros, sobre nuestros planes de viaje, sobre nuestras vidas. Ninguna mencionó hijos que las decepcionaron. Ninguna habló de familia que las lastimó. Solo vivimos el momento. Solo disfrutamos la compañía. Solo fuimos mujeres de 60 y tantos años celebrando estar vivas. Celebrando haber sobrevivido. Celebrando haber elegido dignidad. Esta mañana regué mi jardín. Las rosas que planté están floreciendo hermosamente. Rojas, blancas, amarillas. El sol de la mañana las iluminaba creando un espectáculo de colores. Me senté en mi banca nueva con una taza de café y sentí gratitud. Gratitud por esta vida que construí sobre las ruinas de la anterior. Esta tarde pintaré. Estoy trabajando en un paisaje de la costa italiana que visité el año pasado. Los colores del mar Mediterráneo son difíciles de capturar, pero estoy mejorando. Mi instructor dice que este podría ser mi mejor trabajo hasta ahora. Este fin de semana tengo videollamada programada con mis amigas de España. Planeamos nuestro próximo encuentro. Lisboa en primavera. 3 semanas explorando Portugal juntas. Libres, felices, viviendo. A veces me pregunto si hice lo correcto. Si fui demasiado dura. Si debía haber perdonado más fácilmente. Pero entonces recuerdo aquella Navidad sola. Recuerdo las lágrimas, la humillación, la mentira. Y sé que hice lo único que podía hacer. Me elegí a mí misma. Elegí mi dignidad sobre la necesidad desesperada de ser amada por gente que no me valoraba. Y esa elección, aunque dolorosa, fue correcta. Cuando mi nieta Sofía me preguntó por qué no estuve en Navidad, sin saberlo, abrió una puerta. Una puerta a la verdad, a la confrontación, a la justicia. Su pregunta inocente, «Pero abuela, no viajamos», destruyó la mentira de mi hijo. Y esa destrucción, aunque devastadora, fue también liberadora. Hoy tengo 65 años. Vivo sola, pero no estoy sola. Tengo amigas, tengo hobbies, tengo viajes planeados, tengo una casa hermosa, tengo dignidad, tengo paz. Mi hijo perdió su casa. Sus hijos tuvieron que mudarse. Su matrimonio está destruido. Y sí, me duele, porque soy madre, porque esos son mis nietos. Porque una parte de mí siempre amará a Javier a pesar de todo. Pero otra parte de mí, la parte más fuerte, sabe que esto era necesario, que las acciones tienen consecuencias, que no puedes tratar mal a las personas y esperar que todo siga igual. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el amor y el respeto propio? Cuéntame qué decidiste. A veces las decisiones más difíciles son las que más nos enseñan. Cuando mi nieta de 9 años me dijo inocentemente, «Pero abuela, no viajamos», algo que estaba muriendo dentro de mí durante años, finalmente murió del todo. No fue el amor por mi hijo. Ese todavía existe en algún lugar profundo y doloroso de mi corazón. Fue la ilusión de que el sacrificio genera gratitud, de que dar todo por tus hijos garantiza que te amarán incondicionalmente, de que ser buena madre es suficiente para no ser descartada.
Mi hijo me mintió para que pasara Navidad sola, porque su esposa decidió que yo era una complicación. Le presté 1.300.000 pesos a lo largo de los años sin pedir nada a cambio, sin reclamar, sin recordar constantemente, solo dando, porque eso hacen las madres. Y en pago, me mintieron, me excluyeron, me trataron como peso. Cuando recuperé ese dinero a través de los tribunales, mucha gente me juzgó. ¿Cómo puedes hacerle eso a tu propio hijo? Los hijos cometen errores. Deberías perdonar. Pero ninguna de esas personas pasó Navidad sola llorando mientras su familia celebraba sin ella. Ninguna fue llamada complicación por la gente que ayudó económicamente durante años. Ninguna tuvo que elegir entre dignidad y amor familiar. Javier perdió su casa. Sus hijos aprendieron que las acciones tienen consecuencias. Y yo recuperé mi vida. No fue venganza, fue justicia. Fue cerrar un ciclo de dar sin recibir ni siquiera respeto básico. Hoy vivo en mi casa renovada. Viajo. Tengo amigas que me valoran. Leo libros en mi jardín florecido. Pinto paisajes que me recuerdan lugares hermosos. Y lo más importante, nadie me miente. Nadie me trata como peso. Nadie decide que soy demasiado complicada para una cena de Navidad. Perdí a mi hijo mucho antes de esa llamada de Sofía. Lo perdí el día que decidió que mentirme era más fácil que defenderme de su esposa. La diferencia es que ahora yo también tomé una decisión. Decidí que mi dignidad vale más que 1.300.000 pesos, y esos pesos los recuperé. Mi dignidad nunca la volví a perder. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.